Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que está sucediendo en la actualidad económica, el análisis y, por qué no, la mejor música que van a poder escuchar en esta radio y en las demás. Muy buenas noches, profesor Cetrángolo. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Excelente. ¿Bien? Muy bien. ¿Vino con buena música hoy? Como siempre. Top of the top. Ok, listo. Buenas noches, profesor López. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy ¿Buena bien. música también trajo hoy? Sí. ¿Qué trajo? ¿Rock sinfónico? ¿Qué trajo? Esta vez sí sinfónico. Porque la Ok. otra vez me dijo sinfónico King Crimson y eso, y le corregí la plana. Pero no, hoy es sinfónico. ¿Hoy es sinfónico? Sí, Ok. sí. No progresivo, Sí, sinfónico. sí. No progresivo sinfónico. Sí, Yes, es yes. progresivo también, qué sé yo, pero esto es más sinfónico. Ok. Es alusivo al tema que vamos a hablar. ¿Año? Miguel. ¿Año del tema? 1972 creo que es este disco. Yo tenía un año. Producto de hecho. ¿Año de su tema, profesor Cetrángolo? Yo debe ser 68, 60. El mío también es del 72, pero está regrabado Vamos. en los años 90. Esta es la mejor música que pueden escuchar de hace mucho tiempo. Exactamente. Vamos a escuchar el primer tema. A ver, ¿con qué vamos? Con lo que usted Lo que diga. ustedes quieran. Yo tengo... Veo que yo traigo versión... Nunca traigo la versión original, siempre traigo cosas raras, Ujú. ¿no? Siempre traigo un tema muy bueno cantado por alguien muy grosso, Muy que bien. no es el original. Muy bien. Siempre y cuando sea Phil Collins. No, acá no está. En este disco sí toca un tema, pero no es este. No es este. Phil Collins es una especie de Drupi de Aparece, sí, claro. Y en los 80 de la estuvo música. en casi todos lados. Drupi, no, pero no Janelo. No. No. Bueno, ¿qué quieren escuchar? ¿Pongo mi tema o ponen...? Dale, vamos. Vamos muy arriba, ¿eh? Muy bien. Bueno, Sácate este es un gusto. tema originalmente de Elton John del año 1972. Ok. ¿Sí? Ajá. Cantado en un disco, o tocado este tema y regrabado en un disco que se llama Two Rooms, que es un disco tributo a Elton John y Bernie Taupin, que era quien componía con él. Y el tema se llama The Beach is Back, Tina Turner. Seguimos aquí en Partida Doble. Ha llegado nuestro invitado, señores. Estamos con Martín Rapetti, quien iba a venir el martes pasado, pero tuvo un pequeño traspié con su salud, pero ya está de vuelta con nosotros. Así que gracias, Martín, por venir. Bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Martín es profesor de nuestra casa, director de la maestría en economía y director del área de desarrollo económico del CIPEC, ¿correcto? Correcto. Entre muchas otras cosas. Padre de Amadeo y otras, ¿no? y otras actividades. Y el liceo. Y el liceo, sí. No nos olvidemos. Así, No. no nos olvidemos. Que tal vez están escuchando, ¿eh? Sí, el otro día los trae a los hijos a la facultad y les hace escuchar las clases. Después les toma examen. Y después Amadeo juega con el Bueno, avioncito. vos sabés que, perdón, no quiero distraer, pero John Stuart Mill fue enseñado por su padre en la economía haciéndole recitar las clases, el texto de Ricardo, ¿no? Digamos, así que quizás estás formando un... Ojalá que no. ¿Aprendió? Y Dios bueno, que luego sí. fue... ¿no? John Dios- Stuart Mill sí, vamos a ver Quiera a que Amadeo no. y Eliseo. No, Dios quiera que no, que sean otra cosa. Martín, empezamos arrancando ¿Puedo empezar con una queja? ¿Una queja cuál? Sí. Tercera vez que me invitan y nunca al invitado lo dejan elegir una canción. Ni a vos ni a nadie. Bueno, corresponde. por eso, es terrible. Voy a hacer un gremio de invitados de Partida Doble para exigir que tengamos Las derecho a canciones de una los canción. invitados van cuando termine el programa. Sí,
Sí, no tenemos tiempo. No sé, Norberto, si podemos extender el programa para... Normalmente hay veces que hay problemas internos porque el último tema no se pasa. Claro. Hay escenas de celos, intentos de suicidio, de todo. Entonces, yo creo que si agregamos un tema más va a ser para peor. Claro. No, además, ¿sabes cuál es el problema? En serio, que dejaríamos de invitar gente Por supuesto. que no nos gusta. Claro. Y la Hay verdad que nos temas que quedaríamos están- un poco sin invitar. Vedados. Nosotros tenemos lista negra acá, de temas de gente que no puede aparecer en el aparece. micrófono. Pero tal vez invitarían economistas que no les gustan, pero sí les gusta Ah, el asunto absolutamente. musical. Y bueno, por eso. Absolutamente. Es que Puede. sí, normalmente es lo que sucede. Sería mucho más importante. Es lo que sucede normalmente, pero bueno, no está mal que lo digamos, ¿no? Pero bueno. Macro 2019. ¿Cómo llegamos a las elecciones? Bueno, a ver, para decirlo en pocas palabras, creo que lo que tenemos por delante es una situación con alguna complejidad porque la política ha elegido una estrategia de polarización que puede tener réditos electorales, pero genera incertidumbre cambiaria y entonces la estrategia de polarizar con estabilidad cambiaria es medio de filo de navaja, digamos. Ujú. Entonces puede que alguna de las dos no se dé. O sea que la economía le echa la culpa a la política y la política a la economía. Exacto. Pero la incertidumbre, porque acá hay todo un debate, ¿no? En las redes, en otro lado, sobre si la incertidumbre es solo política o tiene componentes estructurales. ¿Cuánto hay de ambos factores, a tu juicio? Yo si me paro en 2020, bueno, acá habría que ver lo que piensa Oscar, ¿no? Pero, digamos, ¿Andrés nos cuenta? no, porque creo que el tema más urticante tal vez es lo fiscal. Pero, por eso digo, después en todo caso me gustaría saber qué pensás vos. Pero si vos mirás lo fiscal, yo no creo que la situación fiscal sea de una extrema fragilidad, en el sentido que los flujos más o menos se están acomodando. Seguramente este año no tengamos déficit primario cero, pero tampoco vas a tener un déficit primario demasiado grande. Y si mirás el stock de deuda con el sector privado, digamos, no representa, si lo medís más o menos a precios normales, no representa mucho más del 30% del PBI, con lo cual no es una situación de peso de deuda con el sector privado demasiado compleja. Entonces, digo, es una situación fiscal que tiene obviamente muchas cosas por hacer, y por ahí vos, Oscar, podés agregar cosas más sofisticadas que las que yo pueda decir, pero eso como un elemento. Después, si mirás la economía argentina, me parece que la economía argentina corrigió algunos desequilibrios importantes macroeconómicos, que son retraso de tarifas, retraso cambiario. El tipo de cambio tal vez no está en el nivel más cómodo, pero está en un nivel más o menos razonable. Si mirás lo productivo, y acá me toca lidiar con vos, Andrés, pero decime si te parece muy alocado lo que pienso, pero digo, me parece que Argentina tiene un conjunto de actividades que con alguna dosis de estímulo pueden despegar. O sea, todo lo que es la agroindustria, sin duda, todo lo que es el complejo Vaca Muerta tiene potencial. Los servicios basados en conocimiento, con la promoción de la ley de conocimiento, con un tipo de cambio más ventajoso. En fin, o sea, me parece que hay elementos para que la economía argentina tenga algún despegue. Después tenés factores estructurales más estructurales, como qué sé yo, el bono demográfico. O sea, tenés una economía que va a incorporar más gente en el mercado de trabajo que los pasivos. Entonces, Estamos mal, pero vamos bien. tenés una economía Podemos una economía que no es desastrosa. Por otra parte, si estuvimos mirando con Pablo Carreras Mayer un poco más fino el comportamiento de las exportaciones argentinas en este último tiempo, y si vos aislás todo
el ruido del complejo, digamos, sojero cerealero, tenés unas exportaciones que han empezado a crecer bastante bien, bienes y servicios, desde mediados del 2016. O sea que, qué sé yo, me parece que debería haber despejado la incertidumbre política, debería haber alguna caída del riesgo país, podría mejorarse las condiciones de financiamiento externo y estos factores estructurales son relativamente buenos. Entonces me parece que no es... yo no veo una economía en una situación cuyos fundamentos reflejen o den lugar a un riesgo país o un grado de incertidumbre como el que tenemos ahora. Me parece que tiene mucho de incertidumbre política. Pero sin embargo, no es perdón, no digo, no, yo no soy experto en eso, ni mucho menos, pero en todos lados se está discutiendo problemas de solvencia de la Argentina, ¿no? Digamos, por eso decía... pero con relación al pago de la deuda, se vuelve a mencionar la palabra default, aunque sí. sea entonces, ¿eso es para vos digamos, alarmismo? ¿O tiene algún fundamento? Bueno, es lo que te decía antes de lo fiscal, que digamos, mirando esos números, obviamente tenés un problema por ahí de liquidez, pero me parece que con un mercado más o menos normal, con despejado un poco la incertidumbre política, deberías tener algún acceso a financiamiento, obviamente haciendo algún arreglo con el fondo para que no tengas que pagar rápidamente lo que les des a ellos. No sé, Oscar, si vos... No estoy en total desacuerdo y en general coincido con muchas de las cosas que dijiste, ¿no? Ahora, yo tampoco creo que el tema de la deuda sea un tema determinante. Digamos, me parece que ahí hay mucho de alarmismo, sobre todo porque, como bien decís vos, a precios normales el stock de deuda no es tan grande, hay que mirar la neta y no la bruta, etcétera, etcétera. En todo caso, aún a los precios de hoy, estás entre 50 y 60% del producto, que tampoco es algo terrible. El problema de la deuda son los intereses, no es el stock, sino más bien el flujo, y es un flujo que se transforma rápidamente en nuevo stock en la medida que no lo resuelvas. Y un poco, si yo interpreto lo que vos decís, sería, si tenemos un gobierno razonable, esto no es tan complicado. Yo creo que por detrás de tu idea es esa. No sé si te estás postulando, pero sí, algo de eso. Quería comunicarles hoy que... No, pero... Lanzamiento de la campaña de Martín Rapetti en partida doble. Lo tenemos en exclusiva. La Feria del Libro. Bueno, pero vine con los amigos primero, ¿viste? Está muy bien. No, pero en serio, que yo creo que la misma sensación que todos nosotros tuvimos hace 3 o 4 años. No. ¿Vos no tenías la sensación de que un gobierno razonable salía adelante? No. Porque sabías cuál era el gobierno que venía, pero... No. Yo entre las cosas que me gustan de mi carrera profesional está una nota que escribí en nuestro blog Alquimias Económicas que se llamaba Cortemos con tanta dulzura, sí, en el 2016. Ah, perfecto. Y yo justamente lo que veía era un problemón grande porque vos tenías que hacer una transferencia de ingreso muy regresiva para corregir los desequilibrios. Con un ajuste de precios relativos que era muy complicado. Exacto. Vos decís que eso estaba encaminado. Creo que el grueso de eso se ha corregido, digamos. Hoy tenés, obviamente, con unos efectos... Pero, digamos, lo que diría, si hay un gobierno relativamente razonable, la situación coyuntural está más o menos manejable, si lográs que baje la tasa de interés, que baje el riesgo país, porque hay un gobierno con mayor estabilidad, etcétera, uno puede ya. Vos preguntabas por lo fiscal. Desde el punto de vista fiscal, lo que pasa es que hay unos déficits estructurales enormes. Ese es el tema. Que, si bien es cierto lo que vos decís del bono demográfico, etcétera, son problemas estructurales que vamos a poder decir, bueno, está bien, hay tiempo. Yo creo que hay algunos que no hay tiempo. Y además hay una cuestión cultural que ahí me gustaría preguntarte, porque
si vos mirás lo que hizo este gobierno en tema fiscal, vos lo que vas a ver, hay una cuenta que hizo Julián Folgar hace 15 días para una reunión que tuvimos en la facultad. Si, es un contrafáctico, pero si el gobierno no hubiera bajado los impuestos que bajó, hoy no tendrías problema fiscal. No tenés problema fiscal, sí. Hay algunos que hubieras tenido que bajarlos igual, hay un tema con impuesto a la ganancia, etcétera, pero la verdad que tomó decisiones que en medio de un ajuste fiscal son absurdas, bajar contribuciones patronales, algunas reformas en ganancias, etcétera. Con lo cual, uno podría tener un margen. Lo que yo no sé es qué margen hay hoy en la sociedad argentina para volver a poner los impuestos que sacaste y para hacer algunas reformas que son relativamente urgentes. Entonces, yo coincido en general, pero también me doy cuenta que no es tan obvio que se pueda tomar ese camino. Yo creo que tal vez la pregunta más de la que no tengo una respuesta, pero más importante es si la economía argentina puede recuperar el crecimiento o un crecimiento razonable y estable. Bueno, eso es la gran pregunta, además de largo, pero quiero decir más de corto, un crecimiento keynesiano, una recuperación keynesiana que dé como algún aire para que se puedan empezar a hacer estas cosas, porque digo, lo fiscal va a depender mucho de si vos en el corto plazo. Yo creo que hay un círculo virtuoso que puede haber, si vos lográs poner a la economía en funcionamiento, rápidamente las cuentas fiscales se te van a empezar a acomodar un poco. Bueno, uno de los problemas que tienen hoy es un problema de recesión. Exacto. Entonces creo que y eso va a impactar bien en riesgo, en la prima de riesgo país, en la tasa a la que te vas a refinanciar. Entonces vas a entrar en una trayectoria que se puede poner rápidamente bien. Después, si podés sostener o no ese crecimiento, es la gran pregunta de la economía argentina, que en realidad la pregunta creo que está más asociado por ahí a temas de Andrés, y que Andrés me mencionó antes que quería hablar, que es ¿qué exportamos? Porque quiero decir, la economía argentina, el problema clásico de la economía argentina es que crece sin que crezca su oferta exportable al mismo ritmo para evitar los cuellos de botella externos, que ese es el gran talón de Aquiles de nuestra economía. Es la visión de los que estamos acá, otros tienen otra causalidad, ¿no? Pero bueno, digamos. Pero dado que no están acá, lo podemos ignorar. Sería lindo ese debate, pero bueno, y la pregunta es ¿qué exportamos? Nosotros ahí en CIPEC hicimos un cálculo, creo que voy a escribir una nota y ya se las anticipo bajo el título La pregunta de los 25.000 millones. En vez de la pregunta del millón, la pregunta de los 25.000 millones. Es lo que falta. Claro, nosotros hicimos el cálculo siguiente: si vos querés en el próximo mandato presidencial crecer al 3% anual, tus importaciones básicamente van a crecer al 9% por año, y eso te va a implicar, para mantener un equilibrio de cuenta corriente o de balanza comercial, de unos 25.000 millones de dólares extra para el próximo mandato. En el acumulado, punta a punta. En 2023 vas a necesitar 25.000 millones de dólares más que ahora. Entonces la pregunta es ¿de dónde van a venir? Si quieren las dejamos para después. Las dejamos para después del noticiero. Ya estamos volviendo. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Señor López, ¿qué trajo? Bueno, justo me viene de perillas, como se decía antes, una frase que dijo Martín, que está un filo muy estrecho, ¿no? Este es un disco clásico de Yes que se llamó Close to the Edge. Ajá, cerca del, claro. Acá se tradujo como cerca del abismo, pero en realidad es cerca del filo, ¿no? Digamos, en fin, es cerca. Así que esto es un sendero, ¿no? El sendero macro es Close to the Edge de acá. Es un tema muy largo, así que vamos a pasar un poquito y lo pisamos. Okay. Un momento donde, aparte, refleja muy bien los ciclos stop and go de la economía argentina, porque su estribillo es I get up, I get down, ¿no? O sea que hay una stop and go del rock sinfónico. Allí vamos.
Si hay algo que no me gusta es pisar un tema de rock sinfónico, porque yo disfruto los 27 minutos de un tema. También, pero bueno. Bien. El tiempo es tirano también en radio. Sí, en todo. Volvamos con nuestro... Con Martín Rapetti, que dejó picando la pregunta de dónde salen 25.000 millones de dólares de exportaciones de acá al 2023. Y mi respuesta intuitiva, pero me gustaría saber tu opinión, es de un montón de lados diferentes y no va a haber una vaca, Exacto. una bala de plata. Sí, creo que esa es lo que la mayoría pensamos, ¿no? Tal vez vaca muerta Sí, de aporte sustantivo y si por de ahí de casual- forma creciente. Si tenés suerte y los precios de la soja y afines suben, quizás también te dé, ¿no? Sí, Una pero ayuda parece que va a haber que rastrillar en varios lados, ¿no? en varios lados, lo cual es una angustia de corto, pero también me parece una ventaja de largo que digamos, me parece que la canasta de exportación de Argentina está bueno que vayan diversificándose y que digamos que no se Por supuesto. concentren. Es una ventaja, digo, es una de las virtudes de la economía argentina que Pero convenimos que el mayor desafío es externo y no tanto fiscal. sí, porque es un mundo más hostil, porque hay que ver qué va a pasar con Brasil, hay que ver qué va a pasar con toda la guerra comercial o sea, hay muchos signos de interrogación externos que no dependen de nosotros. Pues claramente nosotros, en esto hay que hacerle un homenaje no solo a él, pero a José Antonio Campo, que habla de que los ciclos de las economías latinoamericanas son dominados por la balanza de pagos, básicamente por los flujos de capitales, la liquidez internacional y los precios de las commodities, ¿no? Entonces eso es un factor determinante de nuestro ciclo. Obviamente hay economías de la región que manejan con mayor suavidad esos ciclos, y la economía argentina es el caso tal vez más junto tal vez con Venezuela, los casos más extremos, ¿no? Claro. Ahora, hay una cosa ahí interesante, porque algunos colegas están, digamos, no hace falta ponerles nombres, pero veo mucha gente elogiando a Trump, ¿no? En las redes sociales, etcétera, como sugiriendo que más allá de, ¿no?, que el proteccionismo, ¿no?, es lo que todos juegan, entonces alguien nos diría, bueno, no busque los 25.000 millones de dólares de Expo, busca bajar 25.000 millones de dólares de IMPO, ¿no? Digamos, y vivamos con lo nuestro. Política que un poco ensayó el gobierno anterior, ¿no? Digamos, con toda la parafernalia de licencias no automáticas, etcétera. ¿Eso qué contraindicación tendría? A mí me gustaría, sinceramente, a esta altura del partido, que eso sea una discusión saldada, ¿no? O sea, que la evidencia de lo mal que nos fue con eso sea argumento suficiente, ¿no? Qué sé yo, hay toneladas, o sea, digo, ni necesitamos en realidad haber tenido que pasar por toda esa experiencia, porque hay muchas toneladas de literatura que explican que eso no funciona. Es tal vez uno de los aprendizajes del pensamiento estructuralista que dio nacimiento a esa estrategia sustitutiva de importaciones, que en los años 60 en América Latina se fue reformulando y tratando de orientar más hacia esquemas de evitar los sesgos antiexportadores de las políticas del pasado. La verdad que es claro que para mí que eso no funciona, es una estrategia que no funciona. Pero lamentablemente, Martín, si hay algo que caracteriza a la Argentina es que ninguna discusión está saldada. Sí, yo te digo... Con lo cual hay que recordar los viejos argumentos, pero hay que volver a discutir. Porque... No, por supuesto. Yo el otro día empecé un curso en la maestría de economía de nuestra casa de estudios, y les contaba a los alumnos que cuando yo volví de hacer mi doctorado en Estados Unidos tenía un espíritu muy positivista, ¿no? Que creía que por último en economía, a fuerza de argumentos consistentes, lógicos y de evidencia, íbamos de alguna manera progresando. Y yo creo sinceramente que eso no ocurre mucho en economía. ¿Acá o en todos lados? Acá y en todos lados. Porque acordate de toda la discusión de la gran... Bueno,
habría que matizarlo un poco lo que dije, pero acordate de toda la discusión en Estados Unidos, en el norte. Acuérdense que Krugman habló de The Dark Age of Macroeconomics, la era oscura de la macroeconomía, por todo el desaprendizaje que ha habido en materia de conocimiento de conducción de la política macroeconómica, la posibilidad de crisis financieras, cómo lidiar con ellas. El desaprendizaje que ha habido en materia de inflación también. Y ¿no? acá pasa, ¿no? Eso. Y acá, yo siempre dije que el debate que vivimos en los últimos años en materia de inflación no era un debate de escuela, sino generacional. Porque incluso vos encontrabas que gente como Frenkel, Heyman, claro, y De Pablo o Broda estaban mucho más, y Carlos Rodríguez estaban mucho más de acuerdo que amigos de mi generación, los economistas de mi generación, que teníamos unas discusiones terribles. Yo siempre me inscribo en el club de los viejos porque siempre estuve al lado de economistas más viejos que yo, como Roberto y menos joven menos jóvenes, y Roberto y Pablo, por ejemplo, pero sí, hay un desaprendizaje enorme, y es un desaprendizaje, yo te diría, el tema de inflación global, porque eso no está en los libros de texto. Toda la producción rica que se hizo acá en América Latina y en Argentina en particular sobre materia de inflación, donde la patología de la inflación se vio en su estado más puro, tal vez, no está en los libros de texto con los que se estudia en los doctorados del mundo. No, bueno, también lo que pasa es que lo hablamos con Daniel Heyman cuando vino. Nos quedamos solo en el club de la inflación, ¿no? Sí. O con Venezuela y algún otro país africano, ¿no? Sí. Entonces no es un tema muy interesante. Si vos fueras un macroeconomista de Estados Unidos, ¿para qué estudiarías eso? ¿No? Sí, pero es cierto, no estoy diciendo que no haya nueva investigación. Lo que estoy diciendo es que no se el saber condensado hoy en los libros de texto no es el que refleja lo que nuestros profesores nos enseñaron sobre inflación. Sí, es triste, pero yo creo que para un sector no sé si es una cuestión generacional, pero para un sector de nuestra población, de nuestro gremio, asocian la búsqueda del equilibrio fiscal y de la estabilidad de precios como una herencia de los 90, como algo que tiene algo que ver con la ideología y no con los elementos más fundamentales de un buen manejo de la economía. Y me parece que estamos enredados en esa discusión. Porque tampoco, la misma discusión aparece por el lado de la inutilidad de tener equilibrio fiscal. Si no hubiéramos llegado nunca al estado que hemos llegado, ¿no? Sí. Bueno, Modern Macroeconomic Theory va por Modern Monetary Theory va por ese lado, ¿no? Sí. Digamos, dale dinero a la gente y la gente lo va a gastar y listo, ¿no? Digamos, te va a volver. Exacto, ¿no? O sea, ese es el lado B de nuestro... Es una discusión muy antigua. Vos sabés que a mí cuando me plantean esas cosas me cuesta discutir porque son argumentos que ya me olvidé de cómo eran. Me parece tan obvio que está mal que no sé ni cómo argumentar. Pasa eso, ¿no? Sí, pasa. Ahora, vamos a una expresión un poco menos brutal, no vivir con lo nuestro, pero el énfasis que hacen, por ejemplo, muchos políticos y colegas también, algunos colegas que dicen, no, lo fundamental para Argentina es el mercado interno. En un punto hay un cierto trade-off entre decir lo fundamental es el mercado interno, necesito 25.000 millones de Expo, ¿no? Sí. ¿Cómo se concilia ese discurso o no? ¿O el discurso tiene que pasar? No, nosotros necesitamos exportar y eso no significa desatender el consumo, pero nuestro eje, el consumo no va a ser el motor del crecimiento, ¿o no? Sí, yo creo que esa tensión es una tensión determinante en la economía argentina, en la historia económica argentina. Con Pablo Berchunov hicimos un paper que justamente intenta racionalizar eso y hablamos de equilibrio social y equilibrio económico. O sea, esencialmente la forma más sencilla de ponerlo es que el salario, el poder de compra de los salarios que armoniza las necesidades o las demandas sociales es mucho más alto que el salario, el nivel del salario que hace competitiva a las empresas para que puedan exportar. Entonces ahí tienes una tensión, al menos de corto plazo, pero es una tensión que justamente que es un corto plazo que se perpetúa, ¿no? Esta cosa de los stop and goes, o como me gusta decirle a mí, el ciclo del día de la marmota, la economía del día de la marmota, que siempre estás en el mismo lugar, es que esa recurrencia en crisis periódicas o interrupciones de crecimiento periódicas
te hacen que ese corto sea un largo, que lleva varias décadas. Y ahí hay una tensión, efectivamente, ahí hay una tensión, y yo creo que efectivamente ese es el punto nodal, y ahí es donde deberían estar el ingenio para pensar políticas públicas para conciliar esa tensión, ¿no? Sí. Porque en un punto es un gran problema de acción colectiva, porque lo que uno piensa es que si uno le da la suficiente rentabilidad a los sectores que vos necesitas promover, que son los transables que generan divisas y especialmente los transables que son empleo intensivos, que emplean gente, si vos le das la capacidad de que ellos tengan rentabilidad para invertir, para innovar, etcétera, etcétera, eso debería redundar en un crecimiento de la productividad, que es por último el elemento central en el largo plazo que explica el crecimiento de los ingresos y de los salarios. Entonces hay un beneficio ahí no inmediato para el bienestar de la gente, y todo el tema es cómo vos podés de alguna manera financiar o hacer que ese proceso sendero sea socialmente tolerable. Exacto. ¿Qué están todos los actores dispuestos a ceder para resolver ese problema de acción colectiva, ¿no? Bien, señores, hoy en un ratito vamos a tener agenda. Sí. Tenemos el tercer tema Sí, que pasar, que es el del profesor Oscar Cetrangolo. sí, sí. ¿Qué trajo, profesor? Yo traje Traffic. Hace mucho que no escucho. Sí, yo también hacía mucho que no escuchaba. Y tiene un tema que se llama algo así como ¿Quién sabe lo que nos depara el mañana? Who knows what tomorrow may bring. En un momento se me cruzó Tomorrow Never Knows. Claro. Bueno, Sí. es esa idea, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un tema... Acá estaba Steve Willis, ¿no? Uh-huh. Gran músico este huevo. Ahí volvemos. Me gustó Traffic. Muy bien. Me gustó. Vamos con la agenda, estimados. Por favor. Miércoles 15 de mayo a las 19 horas, o sea, mañana. Roberto Frenkel responde preguntas y expone argumentos sobre la inflación en Argentina, señores. El próximo viernes 17 de mayo a 19 a 21 horas se realizará una charla de marketing digital. Si ya estás ofreciendo productos o servicios en la web o te interesa saber cómo empezar a hacerlo, no te la puedes perder. Requiere inscripción previa. Y el lunes 20 de mayo a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples se realizará un debate sobre ética y negocios con Juan José Almagro, Julio César Crivelli y Javier Castro Peña. Modera Jorge Etkin y presenta la hermana Teresa Varela. La inscripción es gratuita. Y en el marco del ciclo de conferencias anuales, el curso de posgrado en gestión del sistema financiero argentino organiza la conferencia Macroeconomía Argentina, Historia de Ajustes y Desajustes, para el miércoles 22 de mayo a las 17:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas. El disertante es el doctor Miguel Kigel. Actividad libre y gratuita con cupos limitados. Hay que confirmar presencia, y para mayor información pueden verlo en el portal de nuestra facultad, que es la www.economicas.uba.ar, señores. La primera actividad que anunció Norberto, justamente, como decíamos, Martín nos tiró el centro para hablar del desaprendizaje de la inflación, y Roberto Frenkel, que es una de las personas más sabias en el mundo sobre el tema. Mañana va a ser fue una propuesta de Roberto, y entiendo que no va a ser una exposición convencional, diálogo, sino más bien va a ser un diálogo Conversatorio. Un conversatorio, y especialmente con los alumnos, que charlando incluso con los investigadores más jóvenes incluso que vos, algunos, decíamos, pero ellos nunca vivieron la hiper, nunca, o sea, nosotros tenemos hasta una experiencia física de esa época, no que leímos un libro, sino que vimos como el dinero se nos desvanecía en las manos, y creo que va a ser muy interesante, especialmente para los alumnos, las charlas con Roberto, que en principio va a haber un ciclo de 2 charlas más sobre el tema. Espectacular. Bueno, nos quedan un par de minutos para cerrar. ¿Cómo qué chance ves de que a las elecciones se llegue más allá de lo que pase el 2020, ceteris paribus, la incertidumbre
no sé si te disparo, pero digamos, ¿qué chances ves de que se llegue con un escenario estable y qué chances le asignás a un escenario disruptivo? O en todo caso, ¿todo depende de la política? Todo depende de la política. Hay otras cosas Claro. que no son la política. No, bueno, todo esto, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos agrega Sí, claro. tensión, incertidumbre. Siempre en estas situaciones donde hay vulnerabilidad, hay elementos externos que pueden gatillar comportamientos disruptivos, ¿no? Es una situación muy frágil como para soportar cualquier shock externo. Bueno, Argentina en general y mucho más ahora. tiene fragilidades al ser economía emergente, pero bueno, ahora está en una situación, digamos, de mucha incertidumbre a mi juicio, mayormente por la situación política. Mezclando la incertidumbre política y la incertidumbre externa, estamos en un Sí. senderito Desfiladero bastante muy- fino sí. de equilibrio. Martina hace gesto, no sabe, no contesta. Bueno, ojalá que superemos este trámite. Caballeros, vamos a ser puntuales hoy. Muy bien, como siempre. Casi últimamente estamos al borde Ujú. de no serlo, pero lo somos. Así es, Es como el que está casi desfasado, pero no se desfasa. Casi embarazado. casi embarazo. Más o menos. Decir algo así. Gracias por escucharnos. Gracias, Martín, por venir y seguramente pronto te vamos a invitar de vuelta. Un placer. Gracias. Pero No, déjeme, la próxima vez, por favor, déjenme pasar una canción. No sé, queda a decisión de López y Cetrángulo. No, Yo, va a ir en lugar de la tuya, Norberto. Así que- yo puedo no pasar Phil Collins un día. Mientras lo pase el invitado. Yo elijo alguna de ficción. Volvemos el martes que viene, 20 horas. Gracias, chao. Chao, gracias. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.